Hola, mi nombre es Laura Reyes, soy estudiante de licenciatura en básica con énfasis en inglés y español. Estoy cursando mi tercer semestre de mi licenciatura, amo mi carrera, me ha parecido una carrera súper bonita. Además que la labor del docente es una labor muy íntegra, muy bonita, siempre y cuando se haga desde el corazón. Hoy vamos a hablar acerca de la didáctica, qué es la didáctica, cómo sirve, para qué la implementamos en nuestras aulas de clase. Así que espero que el contenido que les voy a brindar pueda ser de ayudas para cada uno de nosotros, para cada una de las personas que vean este video, y que hagamos de esa didáctica el núcleo de nuestra enseñanza-aprendizaje. Muy bien, hoy vamos a aprender un poco de la didáctica como lo habíamos dicho anteriormente. Para ello quiero utilizar una dinámica especial, y esa dinámica es a través de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta es, ¿qué es la dinámica? Bueno, quiero partir diciendo que la didáctica es de suprema importancia para el profesorado, ya que prácticamente o básicamente es el núcleo de la enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo así? Bueno, sí, la didáctica es tan, pero tan importante que sin ella nosotros no podríamos tener una excelente enseñanza ni un excelente aprendizaje, ya que la didáctica nos permite aprender para la vida y no para el momento. Además, se puede decir que la didáctica nos puede ayudar a dirigir el aula de clase a partir de las necesidades que en esta se presentan. ¿Cómo así? Bueno, es que dentro del aula de clase podemos encontrar muchas deficiencias que a través de la didáctica nosotros como docente podemos canalizar. Bueno, y se preguntarán, ¿qué factores se deben tener en cuenta? Los factores que se deben tener en cuenta son tres. Primero, la problemática interna. ¿Por qué hay estudiantes que se pelean entre sí en nuestra aula de clase? Generalmente o eventualmente siempre tendemos a encontrarnos con dos estudiantes que se pelean siempre entre sí. Nosotros como docentes necesitamos identificar, bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué estos estudiantes se están peleando todo el tiempo? Ahora, otro factor también importante es la didáctica es las problemáticas personales. ¿Cómo así las problemáticas personales? En qué problemas o en qué deficiencias o qué necesidades trae el estudiante al aula de clase. Muchas veces traen necesidades emocionales y las reflejan a través de que son tímidos, no les gusta participar o son muy explosivos, muy efusivos. Entonces nosotros como docente debemos empezar a mirar qué es lo que sucede con ese estudiante, por qué tiene ese comportamiento. Otro factor también importante y el último para mí es analizar las inteligencias múltiples. Ahora, ¿cuáles son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples es el fuerte de cada estudiante, lo que al estudiante le gusta hacer, la música, el arte y demás. Entonces, nosotros, y a partir de ahí, quiero decir que nosotros podemos empezar a impartir la dinámica o podemos empezar a fortalecer las fortalezas, valga la redundancia, de nuestros estudiantes a través de la didáctica. Entonces, todo docente que ama su carrera y lo hace desde el corazón, utiliza las inteligencias múltiples para fortalecerlo y llevarlo a ser una mejor persona. Y nosotros como docentes debemos empezar a analizar cuáles son las inteligencias múltiples que hay en mi salón de clase, cuál es el fuerte de cada estudiante. Ejemplo, yo por ejemplo tengo un perro y lo lanzo a un lago y lo pongo a competir con un pescado y el primero que llegue al muelle gana. ¿Quién ganará? Pues el pescado, porque es el fuerte del pescado. Ahora pongo a los dos personajes, pero en un lugar distinto. El perro y el pescado compiten al llegar a un árbol en tierra seca. ¿Quién gana? Es muy probable que gane el perro, ¿no? Obvio sí gana el perro. ¿Pero por qué? Porque juntos tienen diferentes fuertes. El fuerte del pez es el agua, el fuerte del perro es la tierra, porque es de donde es. Ahora, los estudiantes y nuestras inteligencias, las inteligencias que hay en el mundo es igual. Todos tenemos un fuerte y todos tenemos debilidades. Nosotros debemos fortalecer sus debilidades y reforzar sus fortalezas. Y esto lo podemos hacer a través de la didáctica. La didáctica nos permite ir más allá de donde llega el conocimiento. Cuando el conocimiento termina, la didáctica empieza.
Nosotros podemos dar miles y miles de conocimientos, pero si no tenemos una didáctica para explicarlos, estamos perdiendo el tiempo como docentes. Yo puedo hablar 3 horas y media acerca del sistema solar, pero si no les doy una aplicación a mis estudiantes para la vida y si no lo enseño con didáctica, estoy perdiendo mi tiempo como docente. Y bueno, ¿cómo podría hacer esto? Bueno, sencillo, entonces nos disfrazamos todos de diferentes planetas, uno se disfraza del sol y a través de ahí empezamos a interactuar y aprender acerca del sistema solar. Y hacemos una aplicación para la vida. ¿Cuán importante es la vida? ¿Por qué Dios creó el sistema solar? Y empezamos a hacer aplicaciones y empezamos a explicar y empezamos a hacernos preguntas, ¿qué pasaría si el sol no estuviera y demás? Entonces, a partir de ahí mis estudiantes se les va a quedar grabados eso en la mente y yo sé, estoy totalmente segura que mis estudiantes van a aprender para toda la vida. La didáctica nos ayuda a enseñar no solamente de manera para la vida, sino que nos ayuda a reflexionar y permite que nuestros estudiantes se transformen en mejores personas. Pero también nosotros como docentes, también nos permite transformarnos y nos permite crecer en conocimiento. Por eso es que la didáctica es tan importante. La didáctica es el arte de enseñar. Muy bien, y vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la división de la didáctica? Déjenme contarles que hace muchísimo tiempo atrás había un señor llamado Comenio y él en su didáctica magna dijo que la didáctica se dividía en 3 aspectos importantes. ¿Cuál es el primero? La metética. La metética es quien aprende, es decir, el estudiante, el receptor. Más adelante hablaremos un poco de él. La segunda, la sistemática, es decir, los objetivos que utilizamos al enseñar dicho tema. Y tercero, la metódica, los métodos que utilizamos para que los estudiantes aprendan. Ahora bien, existen 2 tipos de didácticas. Está la didáctica general y la didáctica específica. ¿Cuál es la didáctica general? La didáctica general es la que empezamos a aplicar la didáctica de manera generalizada. La didáctica específica es cuando nos dedicamos a un área en especial, sea matemáticas, inglés, sociales, pero nos dedicamos a esa específicamente. Muy bien, vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de la didáctica? Bueno, existen 2 clases de objetivos. La didáctica tiene 2 clases de objetivos. Están los objetivos específicos y los objetivos generales. Vamos a hablar del objetivo general de la didáctica. Y ese objetivo general de la didáctica es brindarle al estudiante la posibilidad de formarse y fortalecerse de manera integral, ya que esta permite combatir todas nuestras deficiencias intelectuales, emocionales, personales, como persona, valga la redundancia, y nos permite llevar a cabo un mejor proceso educativo. Ese es el objetivo general de la didáctica, permitir y trascender nuestra vida para un mejor proceso educativo, para una mejor enseñanza-aprendizaje y para aprender para la vida, capacitándonos cada día más como personas y llevándonos a ser el éxito del futuro que necesita este país. Si todos los profesores tuviéramos una didáctica plena, si todos los profesores nos dedicáramos más tiempo a la didáctica que vamos a implementar en cada enseñanza, podríamos obtener de los estudiantes un mejor resultado del que el gobierno actual se visiona. Podríamos obtener de los estudiantes el mejor resultado porque le daríamos lo mejor de nosotros como docentes, pero dicho sea de paso, también recibiríamos lo mejor de ellos como estudiante, porque lo que hace la didáctica es llevarnos a una reflexión y permitir que nuestra vida sea transformada por cambios y procedimientos que nos harán mejores personas. Muy bien, ahora vamos a hablar de estos objetivos específicos. ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Bueno, existen muchos objetivos específicos. Para mí hay unos que son más importantes. Tengo 3 o 4 que son mis favoritos. Primero, hacer de la enseñanza y el aprendizaje acciones eficientes y eficaces. Este es el interés, ese es nuestro principal interés como pedagogos y nuestro principal interés al aplicar la pedagogía y la didáctica. Es que el estudiante aprenda eficiente y eficazmente.
El segundo objetivo importante para mí, recuerde que estamos hablando de los objetivos específicos, es orientar el diseño didáctico de acuerdo a las necesidades específicas de los estudiantes. Es de lo que veníamos hablando, el que el estudiante dentro del salón de clase, el estudiante puede presentar diversas problemáticas y esta didáctica nos permite poder combatir y canalizar las problemáticas presentadas. El siguiente objetivo que me encanta es proponer diversos métodos, técnicas, medios y recursos para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esta nos proporciona diferentes métodos y estrategias que nos permiten reforzar esas inteligencias múltiples y nos permite combatir las debilidades que presenta el estudiante. También me gusta un objetivo muy especial que creo que más que todo nos toca a nosotros como docentes, y es estimar al docente a realizar experiencias innovadoras a través de los diferentes medios educativos para ir generando un banco de experiencias y actividades que permitan trabajar de modo colaborativo a los docentes motivados. Hoy en día lo que necesitamos son docentes innovadores, ya no necesitamos esos docentes tradicionalistas del siglo pasado, no, estamos en pleno siglo XXI donde podemos contar con diversos recursos, donde podemos contar con diversos medios como la tecnología y demás, y estos medios le podemos sacar el mayor jugo posible para permitir que el estudiante crezca cada día más, y realmente es el objetivo de la didáctica. La didáctica es algo innovador, es algo que nos ayuda a trascender década tras década, siglo tras siglo, y nos permite ser mejores como docentes. Es por ello que la didáctica juega un papel muy importante en el aula de clase y tiene unos objetivos específicos y generales como los que les he dicho. Muy bien, y ahora vamos a nuestra cuarta y última pregunta. ¿Cuáles son los elementos didácticos? Bueno, está el estudiante, el docente, los objetivos, el contenido, la metodología, los medios y recursos didácticos y por último la evaluación. Así que vamos a hablar de esto. Bueno, vamos a hablar del primero, el educando o el estudiante. Lamentablemente, para la época actual, el estudiante se tiene o se considera como ese bote donde el cual solamente depositamos y depositamos y depositamos conocimiento. Lamentablemente, cuando simplemente se deposita conocimiento y no se aplica el conocimiento, ni se aplica una didáctica del conocimiento, es un conocimiento perdido, es un conocimiento inválido, sencillamente no sirve para nada. Y lamentablemente si seguimos con este preconcepto, jamás vamos a avanzar, jamás vamos a obtener una sociedad mejor, jamás vamos a tener estudiantes mejores, siempre vamos a ir en camino a la mediocridad, porque cuando hacemos las cosas por hacerlas, sencillamente eso es lo que somos personas mediocres, sencillamente por no preparar una clase bien, por no darle al estudiante lo que él necesita, por no brindarle al estudiante lo que él necesita. Todo docente debería hacer un estudio previo a sus estudiantes, debería saber cómo actúa, qué le gusta. Un docente debería saber, por ejemplo, cuál es el color favorito de su estudiante, qué les gusta a sus estudiantes. Ahora, eso no se trata simplemente de complacer los caprichos y los caprichos de sus estudiantes, no, pero se trata de conocer al estudiante, no como mi labor de trabajo, no, sino con el amor que yo hago en mi trabajo. El problema está en que los docentes que estudian para ser docentes, valga la redundancia, debería hacerlo porque aman hacerlo, no porque sencillamente quieren lucrarse o yo qué sé. Finalmente, por ser docentes nunca nos vamos a lucrar, pero sí deberíamos hacerlo por amor a la gente, por amor a la sociedad, por amor a esos jóvenes que están en formación, por contribuir a la formación de esos jóvenes, porque ese debe ser nuestra mayor motivación como docentes. Es por eso que debemos hacer un estudio del estudiante, entender cuáles son las características del estudiante, teniendo en cuenta que son dos características fundamentales de los estudiantes, las cuales son la edad y la capacidad. Bueno, la edad entra lo que son infantes, primarios, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, y las capacidades son sus capacidades físicas, mentales, espirituales. No podemos medir a los estudiantes como a todos no podemos medir a los estudiantes de una manera general.
Jamás como docente podríamos hacer eso. Si nosotros como docentes hacemos el medir quizás al estudiante de manera general, estamos perdiendo tiempo, estamos cometiendo un error terrible y aparte de eso, estamos haciéndole un daño al estudiante. Nosotros no debemos medir al estudiante a nivel general. Jamás. Al estudiante se debe medir específicamente teniendo en cuenta sus necesidades, teniendo en cuenta sus características, su edad, pero también sus necesidades físicas, emocionales, sentimentales y demás. Y hablando un poco de las necesidades de los estudiantes, nosotros como docentes deberíamos conocer las necesidades básicas del estudiante, las emocionales, cómo se siente, por qué se siente así, cómo actúa, cómo está su corazón, si se siente triste, si se siente feliz, si no se siente feliz, si se siente de mal genio. Nosotros debemos platicar con ellos el por qué están felices, el por qué están tristes, por qué se sienten de esa manera, cuáles son sus necesidades en su casa, sus necesidades emocionales en su casa. Recuerden que nosotros no solo somos docentes, nosotros también somos médicos, también somos psicólogos, somos amigos, somos papás. Así que nosotros debemos brindarles ese amor fraternal también a ellos, porque muchas veces en sus hogares no se los brindan. Y nosotros como docentes debemos empezar a llenar esos vacíos, empezar a llenar esos espacios, amarlos, abrazarlos, decirles que son importantes. Y eso me lleva a un segundo punto, que es darles seguridad. Muchos de ellos llegan con una autoestima baja, ellos deben sentirse amados, ellos deben crecer en autoestima, deben disciplinarse, pero también deben crecer en autoestima. Y tener aceptación por sí mismos. La otra es las necesidades fisiológicas. ¿Y cuáles son las necesidades fisiológicas? Ahí entra el vestido, la comida, si ellos realmente tienen comida, vestido. Y uno dirá, bueno, pero es que eso no es mi labor como docente. Sí, señor, sí es su labor como docente. Porque cuando nosotros nos metimos o nos subimos al tren de la docencia, eso significa educar. Y educar la educación no tiene límites. El límite de la educación no es el aula de clase. La educación va de parte y parte. Usted educa a una persona cuando le dice siéntese de esa manera. Usted educa a una persona cuando le dice es bueno colaborar al necesitado. Usted educa a una persona cuando le dice es bueno cederle la silla a la señora embarazada o a la señora de edad. Usted educa a una persona todo el tiempo. La educación no tiene fin. El fin de la educación no son los doctorados, no son las maestrías, no, ese no es el fin de la educación. Y no estamos hablando simplemente de la parte académica, estamos hablando de la educación, es un concepto general de la vida, no es ciertas cosas específicas. Para la vida se necesita educación y para todos los sectores de la vida se necesita educación. Y como educadores nosotros debemos empezar a fortalecer que el estudiante pueda reflejar que es un ser educado, pero en todos los aspectos de la vida, no simplemente en los aspectos académicos. Muy bien, y ahora vamos a hablar de nuestro segundo elemento, el cual es el docente. El docente es el emisor o el orientador del conocimiento, pero no simplemente eso. Antiguamente, o en la educación tradicionalista, ese era todo el trabajo del docente, dar información, medir al estudiante por calificaciones, y ese era todo el trabajo del docente. El docente, y aunque no era el propósito, pero el docente de hoy debe ser un docente innovador, debe ser un docente estratégico, debe ser un docente dinámico, y eso no tiene nada que ver con la edad. No es que los docentes de hoy deberían ser jóvenes, no, porque usted puede ser joven, pero aún así puede ser aburrido. El docente de hoy puede ser viejo, puede ser anciano, pero tiene que ser innovador. Yo no puedo dar una cátedra súper aburrida, pero si yo doy una cátedra, por más cátedra que sea, si es dinámica, mis estudiantes van a aprender. Por más tema que estemos hablando de aburrido, un ejemplo, tal vez una revolución, que a muchos no les gusta, por ejemplo, la Revolución Francesa, que es un tema extenso, entonces empezamos a hablar de la Revolución Francesa, pero si yo simplemente les leo o simplemente hablo yo como docente, pero mis estudiantes no tienen la posibilidad de participar, esa clase va a ser una clase monótona y aburrida. Entonces, yo tengo que interactuar con mis estudiantes y permitir que mis estudiantes también me den conocimiento. Yo no soy el que me lo sé todo. El docente no se sabe todo. El docente debe aprender junto con el estudiante. Debe haber un compañerismo mutuo. Deben ayudarse el uno con el otro. El docente es el orientador, no el dictador. Además, debe estar en la capacidad de enfrentar todos los límites que se les ponga en el salón de clase. Y hablando de límites, estamos hablando de la muchacha que llega embarazada,
¿Cómo usted como docente la va a educar, la va a orientar y la va a ayudar a ser una mejor persona? O de pronto la chica que tiene muchos novios, usted como docente, ¿cómo la va a aconsejar y cómo la va a ayudar a hacer que sea una mejor persona? O de pronto el chico que está consumiendo vicios, ¿cómo lo va a ayudar a ser una mejor persona? Porque es que su labor como docente es esa. A nosotros no simplemente estudiamos para dar información. No, nosotros estudiamos para darle a ellos una mejor educación. Y recuerde que, como les decía anteriormente, la educación trasciende barreras. La educación no es solamente en el aula de clase. Educar debe ir asociado con ayudar. Y bueno, son cosas muy distintas, pero nosotros debemos ayudar a educar. Debemos darle al estudiante y brindarle al estudiante lo que él necesita. Y si mi estudiante lo que necesita es un consejo, denle un consejo. De nada nos sirve tener horas y horas de clases dando y dando conocimiento cuando mis estudiantes se sienten vacíos, porque finalmente de nada va a servir. Lo más importante es nosotros primero llenar esos vacíos y luego sí empezar a aplicar el conocimiento. Ahora, el docente tiene que cumplir con unas funciones. Por ejemplo, el profesor tiene que cumplir con la función técnica, que son todas las funciones relativas o generales que tiene el docente que cumplir, todas sus funciones. Está la función didáctica, que es la manera como nosotros utilizamos los medios, estrategias y recursos para hacer que nuestros estudiantes aprendan. Está la función orientadora, que es cuando nosotros como docentes empezamos a ayudar a nuestros estudiantes en sus problemas personales, empezamos a ayudarles a superarlos y le tratamos de dar una posible solución a dichos problemas. Es cuando nosotros como docentes empezamos a sentir preocupación por nuestros estudiantes. Esa es la función orientadora. Y quizás muchos pueden tener la función técnica y la función didáctica, pero si no tenemos una función orientadora, digamos que estamos de cierta forma fracasando como docentes. Está también la función directiva. La función directiva no es que nosotros como docentes seamos una dictadura, no, para nada. La función directiva es la que estimula al estudiante a ser una mejor persona. Está la función facilitadora. La función facilitadora es que nosotros facilitamos información, pero ellos finalmente son los que obtienen un autoaprendizaje. Estas son algunas funciones de los docentes, y si nosotros como docentes cumplimos a cabalidad todas estas funciones, podemos obtener un excelente salón de clase, unos excelentes estudiantes y podremos ser unos excelentes profesores. Muy bien, ahora vamos a hablar de los objetivos como tercer elemento. Los objetivos, bueno, es de lo que habíamos hablado anteriormente, que es cuál es el propósito de la didáctica, que es dar al estudiante una mejor enseñanza, un mejor aprendizaje. Como cuarto elemento tenemos los contenidos, que es la información que nosotros brindamos al estudiante. Como quinto elemento tenemos la metodología, que es el método que utilizamos para que nuestro estudiante aprenda. Es aquí donde es importante la didáctica, la dinámica, el profesor innovador. Es aquí donde se necesita para que el estudiante tenga un mejor aprendizaje. Como sexto elemento tenemos los medios y recursos didácticos. Estos medios y recursos didácticos son los objetos, las cosas físicas que nosotros podemos utilizar para que el estudiante aprenda. Y como séptimo elemento tenemos el sistema evaluativo o la evaluación. Y aquí quiero hacer como una pausa. Yo no estoy de acuerdo con los docentes que evalúan a los estudiantes con evaluaciones, con preguntas y respuestas. Yo pienso que al estudiante se puede evaluar de diversas maneras sin necesidad de hacerlo con evaluaciones. El estudiante nunca va a ser medido por una nota porque sencillamente el estudiante puede tener sus conocimientos, pero en el examen puede llegar y sentir nervios y no responderlos. Son factores que se pueden vivir y son factores que nosotros como docentes tenemos que empezar a canalizar. Entonces yo no puedo medir a mis estudiantes de la misma manera todos primero, y de segundo yo no los puedo medir solo con evaluación. Yo los puedo medir a través de una plática, a través de una obra de teatro y demás. Bueno, espero que este video les haya gustado mucho. Realmente lo más importante que nosotros podemos hacer como docentes es enseñar desde el corazón. La didáctica, recuerden que es el arte de enseñar, y nosotros debemos hacerlo desde el corazón. Cuando amamos nuestra profesión, vamos a ser los mejores docentes posibles y vamos a amar a sus estudiantes y vamos a brindarle a sus estudiantes lo que realmente ellos necesitan. Recordemos que siempre debemos ser profesores innovadores, dinámicos, profesores amigos. Dios les bendiga.